Dios. Glory to God. Es tiempo ya It is time already que usted y yo ya no tengamos que simular la unción. that you and I do not have to simulate the anointing. Hoy Dios ha estado hablando desde el comienzo, desde las clases bíblicas. Today God has been speaking from the beginning from Bible class. Y hay veces que usted y yo como hombre, Sometimes you and I as men, no es que dudemos, it is not that we doubt, pero tenemos a veces, but sometimes o we tal vez have no tenemos, or perhaps no we es la don't palabra have correcta, a correct word. pero hay veces que tenemos confirmación But sometimes we have y queremos más confirmation, confirmación and we want more y más confirmation confirmación. and more Pero confirmation. Dios está hablando desde el comienzo en el día de hoy. But God is speaking from the beginning Lo today. hizo a través de los cánticos, He did it through the songs. lo hizo a través del hermano Jimmy. He did it through Brother Jimmy. Yo he compartido mucho en estos últimos tiempos con el hermano Jimmy. And I have shared a lot with Brother Jimmy these past few days. Hemos hablado mucho, We have spoken a lot. pero lo que Dios me dio hoy para la iglesia, But what God gave me today for the church, yo no lo he hablado nada con Jimmy. I have not spoken with Jimmy. Sin embargo, él habló en este día But he spoke today de lo que Dios puso en mi corazón. of what God put in my heart. Dios usó a nuestra hermana May, God used Sister May habló a la iglesia. to speak to the church. Yo soy uno de los que me alegro cuando en la iglesia hay visita. I'm one that is happy when there's visitors in Pero las church. cosas de Dios no son coincidencia. But the things of God are not coincidence. Hoy decía Jimmy, Today Jimmy was saying no hay visita. there's no visitors. ¿Usted sabe por qué? You know why? Porque este mensaje es para la iglesia. Because this message is for the church. Este mensaje es para la iglesia. This message is for the church. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos esa unción. We need that anointing. Esa unción que hemos estado hablando, gloria a Dios. That anointing we have been speaking about. Pero para tener esa unción, But in order to have that anointing, usted y yo tenemos que pagar un precio. you and I have to pay a price. He dicho que usted y yo I said that you and I tenemos que pagar un precio. have to pay a price. La adoración decía que es una gran realidad, The aleluya. worship setting is a reality Que para ver a Dios that to see God obrar work, hay que pagar un precio. we have to pay a price. Y cuando están dispuestos a comenzar a pagar ese precio, And when you're willing to begin to pay that price, dije que cuántos están dispuestos a comenzar a pagar ese I precio. said that when you're willing to begin to pay that price, Espero que este mensaje hoy I hope that this message today, sé que va a estar calientito. I know it's going to be pretty hot. Por eso, como humano, gloria a Dios, That's why as human, yo pedía confirmación. I asked for confirmation. Yo escribí I wrote porque nos preparamos, because we get prepared. pero eso no era lo que Dios quería. But that is not what God wanted. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios. So we have to do the will of God. Así que vamos al mensaje. Let's go to the message. Vayamos a Efesios capítulo 3. Let's go to Ephesians chapter 3. Perdón, Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Y vamos a utilizar los versos 1 y 2. And we're going to read verses 1 and 2. En lo que ustedes buscan su Biblia, oramos. While you look in your Bible, we will pray. Llévanos una oración, Heriberto. Alabado sea tu nombre, Jehová Padre. We worship you, Father. We thank you for today. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por este privilegio. We thank you for this privilege de pararnos aquí a traer mensaje de tu palabra a tu pueblo, to bring the message of your word to your people. Padre, mira a mi hermano Nachi. Look at my brother Nachi, Father. Yo no te pido que tú lo quites. I do not ask you that you remove him porque tú lo pusiste, because you put him. Sino que te pido que tú lo unjas con gran poder, but that you honor him with great power, y que tú lo usas para tu gloria, that you use him for your glory, para traer mensaje a tu pueblo, to bring message to your people. Te pido que tú me des a mí la sabiduría y el entendimiento, that you give me the wisdom and understanding para poder traducir este mensaje, to be able to translate this message como Nachi lo habla, as Nachi speaks it, para beneficio, Señor, de tu pueblo, Jehová. Dependemos de ti, we depend upon you. Dependemos de tu Espíritu Santo, we depend upon your Holy Spirit. Y habla a los corazones, Señor, speak to the hearts. Tú sabes lo que el pueblo necesita. You know what the people need. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen and amen. Amén
Efesios capítulo 5, Ephesians chapter 5, versículos 1 y 2. verses 1 and 2. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu The Santo. word says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Se pueden sentar. You may be seated. Pero me gustaría que estén atentos But I would Este like for you mensaje. to be attentive to the message que Dios quiere hablar en este día. that God wants to speak today. Dígale que está su hermano. Tell the person next to you, No me interrumpa, que quiero oír lo que Dios quiere decir. do not interrupt me. I want to hear what God wants to say. La palabra aquí nos está diciendo The word is telling us here que para andar como hijos de Dios that to walk as children of God, debemos imitar a Dios. we should imitate God. Y aún más, And even more, dice como hijos amados. it says as beloved children. Y qué lindo saber que usted y yo somos hijos de Dios y que somos hijos amados. How beautiful it is to know that you and I are children of God and that we are beloved children. Fíjense que Pablo, Paul, el que escribe aquí, the one that writes here, en ese momento él estaba preso. at that moment he was in prison. Pablo estaba bajo arresto domiciliario Paul was under arrest at home en Roma. in Rome. Y aún bajo esas condiciones, And even under those conditions, el versículo 2 nos exhorta a que andemos en amor. verse 2 exhorts us to walk in love. Dije que andemos en amor. I said that we walk in love. No importaba la circunstancia The circumstances didn't matter que él estaba en esos momentos. that he was in at that moment. Nos dice que como hijos de Dios, He tells us that as children of God, que andemos en amor. for us to walk in love. Nos da el mayor ejemplo. He gives us the greatest example. A que, o sea, él aquí nos está dando el mayor ejemplo, aleluya, He's given us the greatest example que lo hagamos como Cristo nos amó that we do it as Christ loved us y se entregó a sí mismo and gave himself por usted, for you, por mí, for me, o sea, por nosotros. for us. Este versículo This verse termina diciendo finishes saying, ofrendas y sacrificios a Dios offerings and sacrifices to God en olor fragante. for a sweet smelling aroma. Ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Offerings and sacrifices to God for a sweet smelling aroma. Yo buscaba y dice I was looking and it says que es una expresión bíblica that it is a biblical expression que simboliza una entrega total, that symbolizes complete surrender, voluntaria voluntary y amorosa, and lovingly, pero que agrada but that it y pleases, también complace a Dios. it pleases God. Entonces preguntémonos, So let us ask ourselves, ¿estaremos nosotros dando una entrega total, are we giving complete surrender voluntaria y que agrada a Dios? voluntarily that pleases God? Este mensaje es para la iglesia This message is for the y church también para los que nos escuchan and also for those that are listening o nos están viendo por las redes sociales. or watching through social media. Andad como hijos de Dios. Walk as children of God. Ahora bien, Now, Dios viene hablándonos hace un tiempo a la iglesia. God has been speaking to this church for quite some time. En el caso de nosotros, In our case,
Sabemos que hay promesas para esta casa. We know that there are promises for this house. ¿Cuántos lo han escuchado? How many have heard it? ¿Cuántos lo saben? How many know it? ¿Cuántos están conscientes que hay promesas para esta casa? How many are conscious that there are promises for this house? Y es por largo tiempo And it's for a long time. que Dios ha venido usando diferentes hombres, That God has been using different men, diferentes mujeres, different women, con el propósito with the purpose, o con ese propósito. or with that purpose. Y tengo que recordarle And I have to remind you que Dios es fiel that God is faithful. y sus promesas And His promises son inmutables. are unchangeable. Por eso en segunda de Pedro, That is why in 2 Peter capítulo 3, versículo 9, chapter 3, verse 9, dice, it says, el Señor no demora the Lord is not delayed. ni tarda en cumplir sus promesas, He is not late in completing His promises, como algunos consideran as some consider la tardanza, the lateness, sino que extraordinariamente but extraordinarily, paciente patiently, como ustedes, as you, no queriendo que nadie not willing that anyone perezca, should perish, sino que todos lleguen al arrepentimiento. but that all should come to repentance. Y lo dijo And He said it a través del mensaje que trajo nuestro hermano Juan, through the message that Brother Juan brought, que él es paciente, aleluya. that He is patient. Pero el tiempo del cumplimiento But the time of the fulfillment de estas promesas, of these promises, escuche bien, listen clearly, hay veces que pueden verse afectadas por nosotros. there are times that they can be affected by us. ¿Y por qué por nosotros? Why by us? Posiblemente por nuestras acciones. Possibly because of our actions. El mensaje es un poco fuerte, The message is a little strong, pero fíjense que Dios utilizó una hermana, una sierva, but God used a sister, a servant of y His, me habló directamente ahí hace un momento, and He spoke to me directly there a few minutes ago. una vez más. One more time. Y dije que el tiempo del cumplimiento de estas promesas, And I said the time of the fulfillment of these promises gloria a Dios, pueden verse afectadas, can be affected, y es por nuestras acciones. and it is because of our actions. En el versículo, en Habacuc, In Habakkuk, hay buenas noticias. there is good news. En Habacuc capítulo 2, versículo 13. In Habakkuk chapter 2, verse 13, En la Reina Valera 1960 dice, 1916 King James Version says, aunque la visión tardara aún por un tiempo, even though the vision may delay for a time, mas se apresura hacia el fin. but it rushes towards the end, Y no mentirá, and it will not lie. aunque tardare, Even though it may be delayed, espéralo, or wait for it, porque sin duda vendrá. because without any doubt it shall come. ¿Y sabes qué? Que no tardará. And you know what? It will not delay. Mientras en la tradición del lenguaje actual While the translation of the actual language, dice, it says, tardará un poco en cumplirse, it will take a while to be completed, pero tú no te desesperes. but you do not become desperate. Aún no ha llegado la hora The hour has not come de que todo esto se cumpla, for this to be fulfilled. pero puedo asegurarte But I can assure you que se cumplirá sin falta. that it will be fulfilled without any lack. En otras palabras, In other words, que el tiempo del cumplimiento, the time of the fulfillment, lo que Dios ha venido hablando a esta iglesia, what God has been speaking to this church, hay veces que puede verse afectado por nuestras acciones, can sometimes be affected by our actions, pero de algo yo estoy bien seguro. but I am very sure of something. Y es que cuando Dios da una palabra, It is that when God gives a word, no va a haber circunstancia there's not going to be que circumstances detenga esa palabra. that would detain that word. La misma palabra te va limpiando el camino. The word itself cleans your path. No es si se no sé si ustedes me están entendiendo. I don't know if you're understanding me. ¿Quiere usted
o no, o sea, quiera usted o no andar como hijos de Dios, Whether you want to or you don't want to walk as children of God, la misma palabra va quitando los obstáculos, aleluya. the word itself removes the obstacles. La misma palabra va acelerando el tiempo hasta que veamos su The cumplimiento. word itself accelerates time till we see its fulfillment. Me gustaría hacer un breve repaso sobre las últimas predicaciones, I would like to make a brief review about the last few messages porque yo en esta tarde no quisiera extenderme. because I would not want to extend myself this afternoon. Entonces hablaré solo lo que Dios puso en mi corazón. So I will speak only what God put in my heart. El 22 de febrero, The 22nd of February, nuestro hermano Miguel our brother Miguel nos habló sobre la transformación del creyente a través del Espíritu Santo. spoke to us about transformation of the believer through the Holy Spirit. Hermano, Brethren, para un creyente ser transformado a través del Espíritu Santo, for a believer to be transformed through the Holy Spirit, tiene que andar como hijo de Dios. you have to walk as a child of God. Aleluya, tiene que andar como hijo de Dios. You have to walk as a child of God. El 1 de marzo, The 1st of March, nuestra pastora our pastor, predicaba y nos habló she was preaching and she spoke to us que Dios le había dado unas instrucciones específicas, that God had given her specific instructions. unas instrucciones específicas a Moisés. Specific instructions to Moses. Había algo también que le llamaba mucho la atención There was something also that got her attention a lot, y era que Dios es un Dios de orden, and it is that God is a God of order. es un Dios de detalle. He is a God of details. Y usted y yo sabemos que Dios nos ha dado instrucciones específicas And you and I know that God has given us specific instructions para aquí, para esta casa. for this house. Desde hace tiempo, Since a long time, a través de varias personas, through several people, recuerdo en mi carácter personal I remember in my personal character que Dios me dijo that God said to me, cómo íbamos a presentarnos a un servicio de ayuno y oración. how we're going to present ourselves in a service of praying and fasting. De eso hace un tiempo, ¿cuántos lo recuerdan? It's been quite some time. How many remember that? Y me dijo And he said to me, cómo presentar ese servicio. how to present that service, Las personas cómo estarían sentadas, how people will be sitting, la colocación de las mismas, the location where they will be, las instrucciones específicas. specific instructions. Y es que Dios es un Dios que da instrucciones específicas, And aleluya. it is because God is a God that gives specific instructions. La semana pasada la pastora dijo en el mensaje que Dios habla cosas específicas. Last week, the pastor said in the message that God ¿Lo speaks recuerdan? specific things. Do you remember? Aleluya. ¿Ustedes lo recuerdan? Do you remember? Cuando obedecemos a Dios y hacemos las cosas tal como Dios las dice, When we obey God and we do things such as He says, estamos andando como hijos de Dios. we are walking as children of God. Cuando reconocemos con el corazón When we recognize with our que heart Dios es un Dios de orden, that God is a God of order, un Dios de detalle, a God of details, estamos andando we are walking como hijos de Dios. as children of God. El 8 de marzo, The 8th of March, nuestro hermano Cris Piñero our brother Chris Piñero predicó bajo el tema, spoke about the topic, ¿estás verdaderamente ungido? are you really anointed? Y fue una pregunta. And it was a question. Y ungido significa And anointed means ser apartado, to be separated, consagrado y consecrated, capacitado por Dios and be enabled by God para una misión o un cargo especial. for a message, for a mission, or a special charge. Entonces, si reunimos So if we gather esas cualidades those qualities, y si estamos ungidos, and if we are anointed, entonces andamos como hijos de Dios. then we walk as children of God. El 15 de marzo, The 15th of March, Juan Juan predicó bajo el tema spoke under the topic, la fragancia del arrepentimiento. the fragrance of repentance. Recuerdo que nos decía que el Señor tenía paciencia I remember that he was saying that the Lord had patience y que nos dejaba And saber and that he would let us know dónde estábamos cojeando. where we are limping. Aleluya. Y aunque suene un poco jocoso, And even though it sounds a little funny, es una realidad. it's a reality.
hay muchos que todavía siguen cojeando, aleluya. There are many that are still limping. Por eso es que Dios también nos decía That is why God also said to us que el Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas. that the Holy Spirit is very important in our lives. Que tenemos que ser sinceros ante el Espíritu Santo. That we have to be sincere before the Holy Spirit. Entonces, cuando usted y yo podemos reconocer esto, So when you and I can be able to recognize this, cuando usted y yo somos sinceros delante de Él, when you and I are sincere before Him, entonces estamos andando como hijos de Dios. then we are walking as children of God. El domingo pasado, Last Sunday, 22, el domingo pasado, aleluya, Sunday the 22nd, last Sunday, nuestra pastora nos habló de dos historias. our pastor spoke to us about two stories. Una fue de Moisés, One was about Moses. la otra fue de la viuda. The other one was about the widow. ¿Qué tienes en tus manos? What do you have in your hands? ¿Qué tienes en tu casa? What do you have in your home? Moisés tenía una vara en sus manos Moses had a staff in his hands, y la viuda tenía una vasija and the widow had a vase de aceite of oil en su casa. in her house. Entonces podemos decir So we can say que andamos como hijos de Dios that we walk as children of God cuando usted y yo utilizamos when you and I utilize lo que tenemos para darle la gloria y la honra a Dios. what we have to give God the glory and the honor. Y como en estos dos pasajes, And as in these two passages, lo que ellos tenían what they had les sirvió de bendición para su vida. served as a blessing for their lives. Así es que cuando reconocemos So when we recognize que todo lo que tenemos o podemos hacer that everything we have or we can do es para darle la gloria a Él, is to give Him the glory, entonces usted y yo andamos como hijos de Dios. then you and I are walking as children of God. Aleluya. Pero aquí vamos. But here we go. Lamentablemente, Unfortunately, en estos tiempos, in these times, muchos se han apartado many have strayed away del verdadero llamado of the true calling, y prefieren ellos llevarse la gloria por sus talentos, and they prefer to take the glory for their talents, su forma elocuente de hablar their eloquent way of speaking y de expresarse, and expressing themselves por sus propios conocimientos, because of their own knowledge, por sus posesiones, by their possessions, o sea, lo que tienen. what they have. Heriberto habló de eso en la clase bíblica hoy. Heriberto spoke about that in Bible class today. Y todo aquello que no le agrade a Dios. And all of that does not please God. Aleluya. Wow. Nunca yo había hecho una introducción al mensaje tan larga. I have never made such a long introduction to a message, Pero hay que ser obediente. but we have to be obedient. Así que entremos a la palabra So now let's go to the word y a lo que Dios quiere hablarnos hoy. and what God wants to speak to us today. Andad Walk como hijos de Dios. as children of God. Andad como hijos de Dios. Walk as children of God. Andad como hijos de Dios. Walk as children of God. Vemos aquí en Efesios capítulo 5 We see here in Ephesians chapter y 5, en estos primeros dos versículos que hemos leído, and these first two verses that we have read, que nos presenta un llamado a andar como hijos de Dios. that it presents to us a calling to walk as children of God. Y es precisamente a lo que nos está llamando a cada uno de nosotros como cristianos. And that is precisely what each one of us is being called to as Christians. Cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, en mi mente, When God put this word in my heart and in my mind para que la traera a la to congregación, bring it to the congregation, primero me estuvo hablando a mí. first it was speaking to me. Sí, porque muchas veces nos paramos a hablar y a predicar Because many times we stand up here to speak and preach, y el primero que tiene que reconocer and the first one that has to realize, antes de pararse a este lugar sagrado y santo, because before standing in this sacred holy place, es que si uno anda en alguna de estas situaciones, is that if you're walking in any of these situations,
tiene que pedirle perdón a Dios. You have to ask God for forgiveness. Tiene que reconciliarse. You have to Y reconcile. yo no me abochorno decir I'm not ashamed to say que posiblemente una de ellas me haya tocado a mí that possibly one of them has touched me. y yo tengo que ir delante de la presencia de Dios. And I have to go before the presence of God. Y si yo quiero andar como hijo de Dios, And if I want to walk as a son of God, yo soy el primero que tengo que reconocerme I am the first one that has to recognize Him antes de hablarle a la congregación. before speaking to the congregation. ¿Cómo yo puedo hablarle a la congregación How can I speak to the congregation si yo soy el primero if I am the first one que debo reconocerlo? that should recognize it? Gloria a Dios. Así que vemos aquí en Efesios capítulo 5 So we see here in Ephesians chapter 5 que nos está presentando un llamado a andar como hijos de Dios, that is presenting to us a calling to walk as children of God, un llamado a la santidad, a call to holiness, un llamado a la pureza en todas nuestras áreas de vida, a call to purity in all the areas of our life, incluyendo como humanos, gloria a Dios, including as humans, nuestras mentes, our minds, las relaciones, relationships, la forma en que hablamos, the way we speak, la forma en que actuamos. the way we act. Y es que para usted y yo andar como hijos de Dios tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. It is because in order for you and I to walk as children of God, we have to imitate our Heavenly A Father, nuestro Dios. our God. Lo que está sucediendo hoy en día What is happening nowadays es que muchos se han olvidado lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. is that many have forgotten what it means to be a true child of God. Pero entonces vayamos a la palabra. But let's go to the Word. En Primera de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 In 1 John chapter 1 verses 12 and 13 establece establishes a todos los que le recibieron, to all those that received Him, le dio el derecho He gave them the right de llegar a ser hijos de Dios. to become children of God. Repito, Primera de Juan, I repeat, 1 John capítulo 12, chapter 12 versículo 13, verse 12 y 13, 13, 12 y 13, 12 and 13. dice que a todos los que le recibieron, It says that all that received Him, usted y a mí, you and I, porque somos todos de la casa, because we are all of the house, a todos los que le recibieron, all those that received le Him, dio el derecho He gave them the right a llegar to become a ser hijos de Dios. children of God. Pero en 2 de Corintios, But in 2 Corinthians capítulo 5, versículo 17, chapter 5 verse 17 me dice tells me que cuando somos nueva criatura, that when we are a new creation, las cosas viejas, old things, las cosas viejas, old things, las de antes, those of before, las anteriores, those before, las que cargábamos antes, those that we used to carry before, las cosas viejas, the old things, todas pasaron, they all have passed. todas pasaron. They have all passed. Dice la palabra de Dios, The Word of God says todas son hechas nuevas, they are all made new. todas son hechas nuevas. They are all made new. Aleluya. Así que hijo de Dios So, children of God implica un comportamiento santo implicates a holy behavior e intachable. that is untouchable, clean. Hay que dejar esos viejos caminos, You have to leave those old ways, las malas costumbres, bad habits, lo que hacíamos antes, the things we used to do before. enojos, Anger, contiendas. contentions. Yo se lo doy como Dios me lo dio. I give it to you the way God gave it to me. Sigo. Should I continue? Celos, Jealousy, divisiones, divisions, habladurías talking too much, y menos del hermano del prójimo.
and less of the brother or the neighbor. Necesitamos hombres y mujeres con carácter. We need men and women with Dios character. está buscando hombres y mujeres con God carácter. is seeking for men and women with character. Y hoy día estamos necesitados de hombres y mujeres de carácter. And nowadays we're needy of men and women with character. Porque una cosa es la doctrina, Because one thing is doctrine. pero otra cosa es la conducta. Another thing is behavior. Hay gente que tienen doctrina, Some people have doctrine, pero no tienen conducta. but they don't have behavior. Hermanos que están alejados Brethren that are away de lo que se nos enseñó. from what was taught to us. Hay mucha gente que llevan años desde niños en la iglesia Many people have been in church for years since their childhood, y se han olvidado de la forma en que crecimos. and they have forgotten the way we grew up. No es que haya cambiado la doctrina, It's not that doctrine has changed, es que hemos sustituido muchas cosas. but we have substituted many things. Aleluya. Se le enseñó el amor, We were taught love, pero no aman. but they do not love. Se le enseñó el perdón, They were taught forgiveness, pero no perdonan. but they do not forgive. Sigo. Should I continue? Se le enseñó la fe, We were taught faith, pero son incrédulos. but they're unbelievers. Oh my God. Hablan de la unidad, They speak about unity, pero no se unen. but they do not unite. Se le habló de la honra, They were spoken to about honor, pero no honran a Dios. but they do not honor God. Sé que esto es fuerte, pero eso fue lo que me dio. I know this is strong, but this is what He gave me. Hoy día estamos necesitados de hombres y mujeres con esos caracteres. Nowadays, we are needy of men and women with those characters. Andad como hijos de Dios, me Walk decía el Señor. as children of God, the Lord said. Es que se trata, amado hermano, de ser semejante a Él. Because it's about being similar to Him. Y como se trata de Dios, It's about God. esto tiene que producir una transformación en nuestro diario vivir. This has to produce a transformation in our daily living. Aleluya. Pablo menciona aquí Paul mentions here 3 acciones vitales. 3 vital actions. Número 1, Number 1, tenemos que agradar a Dios. we have to please God. Y agradar a Dios And to please God se logra principalmente a través de la fe, is achieved mainly through faith, a través de la obediencia, through obedience, la santificación. sanctification. Y hay algo muy importante que a veces a muchos se nos hace difícil. And there's something very important that becomes difficult for many of us. El amor al prójimo. Love your neighbor. Pero Mateo capítulo 22, versículo 39 me dice a mí, But Matthew 22:39 tells me, amarás a tu prójimo como a ti mismo. love your neighbor as yourself. Oh, gloria a Dios. Número 2, Number 2, para andar como hijo de Dios tenemos que dar fruto. to walk as children of God, we have to bear fruit. Llevar fruto en la Biblia significa To bear fruit in the Bible means vivir una vida que refleja el carácter de Jesús. to live a life that reflects the character of Jesus. Que mostremos una transformación interior a través de acciones, That we demonstrate an interior change through our actions. acciones de amor, Actions of love, aleluya, justicia a righteousness, y obediencia a Dios. and obedience to God. Pero hoy día vemos muchos peleando los unos a los otros But nowadays we see many fighting one with another. por cualquier tontería, mis amados hermanos. For any foolish thing, beloved brethren. Aleluya. Cosas que no nos dejan ver el fruto
Things that do not let us see the fruit. y mucho menos deja crecer la obra de Dios. And much less it doesn't let the work of God grow. Entonces usted y yo So you and I tenemos que mostrar al mundo que somos diferentes. have to demonstrate to the world that we are different. Dije que tenemos que mostrarle al mundo, los que están I afuera, que somos diferentes. I said we have to demonstrate to the world, those that are out there, that we're Somos una different. nueva criatura. That we are a new creature. Somos una nueva familia. We are a new family. No puede existir en nosotros celos, Jealousy cannot exist in us. envidia. Envy. Usted y yo somos diferentes. You and I are different. Cuando hay amor los unos a los otros, When there's love one towards another, aleluya, la iglesia crece. the church grows. Porque crece y no solo crece, la iglesia, cuando hay amor, sobreabunda el amor. But the church doesn't only grow, but when there's love, love overabounds. En la iglesia tiene que sobreabundar el amor los unos para los In the otros. church, love has to overabound one for another. Número 3, Number 3, Pablo nos dice Paul tells us que andar como hijos de Dios, that to walk as children of God, tenemos que crecer en el conocimiento de Él. we have to grow in His knowledge. Crecer en el conocimiento de Dios To grow in the knowledge of God implica cultivar una relación íntima, means to cultivate an intimate relationship, pero también continua. but also continuous Aleluya, en el conocimiento de Él, in His knowledge. mediante la lectura diaria de la Biblia. Through reading the Bible daily. Pero muchas veces But many times nos cuesta venir a los estudios. it costs us to come to the studies. Nos cuesta venir a las clases bíblicas. It costs us to come to Bible classes. Pero crecemos en el conocimiento, mis hermanos, But we grow in knowledge, my brethren, en el conocimiento de Él a través no solo a través de la oración, sino también a través del conocimiento de la palabra. His knowledge not only through prayer, but also through the knowledge of the Word. La oración ferviente Fervent prayer, es una oración y significa a prayer that means comunicarse con Dios de manera intensa, to communicate with God in an intense way, apasionada, passionate, sincera, sincere, constante, constant, no cuando nos sobra el tiempo. not when we have time left over. El problema que existe es que muchos dicen leer la palabra The problem is that some say that they read the Word y tener ese tiempo para el Señor, and have that time for the Lord, pero cuando llegan a la casa but when they get home, están tan agotados they're so tired que no tienen ni qué tiempo para hacerlo. that supposedly they don't have time to do it. Ahora déjenme decirle Now let me tell you que los profesionales, that professionals, los profesionales en el área laboral, those are professionals in the workforce, se instruyen leyendo. are instructed by reading. Son unos buenos profesionales. They're good professionals. Y estamos hablando, por ejemplo, de médicos, We're speaking, for example, about doctors, abogados, lawyers, realtors. realtors. ¿Y cuántos profesionales? Now, how many professions? ¿Usted sabe por qué ellos son buenos profesionales? You know why they're good professionals? ¿Por qué se dan a conocer? Porque se instruyen. Because they instruct Porque themselves. siguen leyendo. They continue reading. Aleluya. Ellos siguen leyendo, creciendo. They continue reading and growing. Entonces, So, nosotros, we, para poder andar como hijos de Dios, to be able to walk as children of God, tenemos que estar bien preparados. have to be well prepared. Y usted y yo sabemos And you and I know que nosotros tenemos el mejor libro, that we have the best book, la Biblia. the Bible. Y muchas veces la tenemos cogiendo polvo And many times we just have it collecting dust encima del dash del carro, on top of the dashboard in the car, en una mesita de noche on a night table at home, o en algún otro lugar, or in some other place, cogiendo que polvo. collecting dust. Un libro lleno de poder de Dios. A book full of the power of Dije God. que es un libro lleno del poder de I Dios. said that it's a book full of the power of God. Pero qué lástima que muchas veces no lo usamos. But how sad that many times we don't use it. Solamente lo usamos los domingos. We only use it on Sundays. Y ahora ha sido sustituida por el celular. Now it has been substituted by the cell phone. Y no es que sea malo,
Not that it's bad. El problema es que el celular en las manos del hombre es un peligro. The problem is that the cell phone in the hands of man is dangerous. Porque buscamos la palabra Because we look for the word y sin darnos cuenta seguimos por el Facebook, without realizing it, we continue to seguimos Facebook. para el YouTube, We continue to YouTube. seguimos para lo que nos están escribiendo. We continue for the messages they're writing to us. Entonces nos desenfocamos de lo que Dios nos quiere hablar a través del mensaje. Then we lose focus on what God wants to tell us through the message. Y vuelvo y repito, no es que sea malo que usted busque la Biblia en el celular, And I repeat, it's not bad that you look for the Bible on the cell phone. pero el enemigo sabe que en nuestras manos es un peligro. But the enemy Aleluya. knows that it's a danger in our hands. Nos It distrae. distracts us. Y el apóstol Pablo nos insta a andar como hijos de Dios, The Apostle Paul tells us to walk as children of God, como hijos de Dios amados, as beloved children of God, aprendiendo de su carácter. learning of His character. Queremos ver promesas cumplidas ya. Do we want to see promises completed? Entonces hagamos como pueblo, como hijos de Dios, nuestra parte. So let's do our part as children of God. Dejemos o más bien debemos buscar entender cuál es la voluntad de Dios. We should seek to understand what is God's will. Poner nuestros ojos en Jesús To put our eyes on Jesus, para ser transformados, to be transformed, no como nosotros queramos, not the way we want. es a su semejanza. It is to His likeness. Debemos vivir una vida de amor We should live a life of love como Cristo nos amó, as Christ loved us, como Cristo se entregó por nosotros. as Christ gave Himself for us. Iglesia, Church, es tiempo de vivir una vida de amor y sacrificio. it is time to live a life of love and sacrifice. Hoy la pastora cuando tomó una parte Today, when the pastor took a part, nos habló she spoke to us. y nos dijo que, o no recuerdo si fue May, Oh, and I don't remember if it was May. She said that lo importante fue que se dijo que estamos en tiempos difíciles, the important thing is that it said it, we're in difficult times. tiempos que usted y yo tenemos que estar preparados, Times in which you and I have to be prepared. tiempos que tenemos que andar como hijos de luz, Times in which we have to walk as children of light. tiempo en que tenemos que decidir que no puede haber nada ni nadie que nos distraiga, Times in which we have to decide that there's nothing or no one that will distract us. tiempos que tenemos que reconocer Times in which we have to realize que nada es nuestro, that nothing is ours. que todo es de Él, Everything is His. que todo lo que hacemos es para la gloria de Él, Everything we do is for His glory. que todo lo que Dios nos ha dado es para su gloria, Everything that God has given us is for His glory. que nuestro talento es para su gloria. That our talents are for His glory. Si abrimos la boca para hablar de Él, toda la gloria es de Él. If we open the mouth to speak about Him, all the glory is His. Que nosotros no podemos pararnos a hablar lo que a nosotros nos parezca bien. That we don't have to stand to say what seems to be right to us. Nosotros tenemos que hablar lo que Él desea que hablemos. We have to speak what He desires us to speak. Él cuando habla When He speaks, es porque nos ama. it's because He loves us. Juan decía que él es paciente, aleluya. John said that He was patient. Verdaderamente Él es paciente, He truly is patient. pero Él es paciente porque nos ama. But He is patient because He loves us. Aleluya. Es tiempo de vivir en sacrificio. It is time to live in sacrifice. Nuestras conversaciones In our conversations, deben mostrar a Cristo, we should demonstrate Christ, no hablando de nadie. not speaking about anyone. Lo vemos mucho en las redes sociales. We see it a lot in social media. Evangelistas hablando de otros evangelistas. Evangelists speaking bad about other evangelists. Pastores hablando de otros pastores. Pastors talking about other pastors. Hermanos hablando de otros hermanos. Brethren talking about other brethren. Oiga, es tiempo de cambiar eso. Listen, it's time to change that. Oremos por ellos. Let us pray for them. Tengamos o no la razón, Whether we're right or not, oremos por ellos. let us pray for them. Porque eso es Because that is lo que Dios está mirando. what God is looking at. Pero también lo está mirando el mundo. But the world is also looking at it.
Usted sabe qué es lo más interesante de esto. You know what's the most interesting thing about this? Que mientras esto está sucediendo, While this is going on, el enemigo lo que hace es riéndose. the enemy is laughing. Mientras peleamos, While we fight, mientras en las redes sociales hablamos del prójimo, while we talk about our neighbor in social media, el enemigo riéndose. the enemy is laughing. Dios está llamando a santidad. God is calling to holiness. Tenemos que andar como hijos de Dios. We have to walk as children of Los God. hijos de Dios, aleluya, somos seres que brillamos, The children of God are people that shine, pero también somos llenos de amor y de bondad. but we're also full of love and kindness. Gloria a Dios. Efesios 5, capítulo 1, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: Ephesians 5 verse 1 says, sed imitadores de Dios. therefore be imitators of God. Y esto quiere decir que como cristiano, como creyente It means that as Christians, as believers, y como el pueblo santo de Dios, and as the holy people of God, en nosotros no debe haber ni una pizca there shouldn't be not even one bit de impureza. of impurity. En Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: In Philippians chapter 3 verse 20 it says, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, for our citizenship is in heaven, de donde también esperamos el Salvador, from which we also eagerly wait for the Savior, al Señor Jesucristo. the Lord Jesus Christ. Wow. Este versículo This verse enseña que los hijos de Dios teaches that the children of God pertenecemos a un reino celestial. belong to a heavenly kingdom. Así que nuestra lealtad, So our loyalty, nuestra esperanza our hope están puestas en el regreso de Cristo. are put on the return of Christ. Alabado sea Dios. El apóstol Pablo The Apostle Paul nos enseña en los primeros capítulos, teaches us in the first few chapters, en el 1, en el 2 y en el 3, in 1, 2, and 3, lo que significa ser miembro del reino de Dios. what it means to be a member of the kingdom of God. Nos enseña cómo ser parte del reino de Dios. It teaches us how to be part of the kingdom of God. Entonces, también aquí mismo el apóstol en el capítulo 4, gloria a Dios, And also here in chapter 4, nos habló he cómo spoke to us los hijos de Dios debemos comportarnos. how the children of God should behave. Andemos como hijos de Dios. Let us walk as children of God. Cuando nos relacionamos entre nosotros, When we relate with each other, cuando no mentimos, when we don't lie, cuando no estamos enojados, when we're not angry, cuando no hay ira. when there's no wrath. A veces esas iras se quedan con nosotros. Sometimes that wrath and that anger stay with us. Eso no puede estar en nuestro ser. That cannot be in our being. No estar resentido, We cannot have resentment. no manipularnos We cannot manipulate each other o hablar de formas inapropiadas. or talk inappropriately. No puede haber amargura, There cannot be bitterness, rabia, anger, pelea, fighting, calumnia. lying. No puede haber divisiones. There cannot be any divisions. Como hijos de Dios no debemos participar en ninguno de estos comportamientos. As children of God, we should not participate in any of this behavior. En el capítulo 4, versículo 29, In chapter 4, verse 29, enseña que en el lugar de palabras, o sea, nos enseña palabras que edifican. it teaches us about words that edify. Que en vez de todas estas cosas que mencioné, Instead of all these things that I mentioned, tenemos que hablar palabras que edifiquen, we have to speak words that edify, que animen, that encourage, palabras de gracia, words of grace, o sea, de bendición. of blessings. En ninguno de estos comportamientos anteriores podemos nosotros como cristianos, como hijos de luz, como hijos de Dios We participar. as Christians cannot participate in any of these behaviors that I mentioned before. Un discípulo A disciple imita al maestro imitates his teacher. y trata de hacer las cosas And he tries to do things como lo haría el maestro the way the teacher would do it, o como lo hace el maestro. or the way the teacher does it. Entonces, So, usted you
y los que nos escuchan and those that are listening to us. y yo And I tenemos el mejor maestro, have the best teacher. Jesucristo, Jesus Christ. Jesucristo, Jesus Christ. Jesucristo. Jesus Christ. Jesús mismo dice, Jesus himself says, sé santo be holy como vuestro Padre as your Father, que está en los cielos which is in heaven, es santo. is holy. Y creo que el apóstol Pablo And I believe the Apostle Paul pudo haber tenido eso en esos momentos la mente could have had that in mind at those moments cuando dijo que seamos imitadores de Dios. when he told us to be imitators of God. Necesitamos fijar nuestros ojos en Jesús. We need to fix our eyes on Jesus. Necesitamos fijar nuestros ojos en estos tiempos. We need to fix our eyes in these times. Yo no sé si usted como iglesia, I don't know if you as a church, como hijo de Dios, as a child of God, se está dando cuenta are realizing que estamos en los tiempos finales. that we are in the final times. Si escudriñamos la palabra, And we search scripture. vemos que el cumplimiento está cercano, We see that the fulfilling is near. que la venida de nuestro Señor Jesucristo That the coming of our Lord Jesus Christ está más cerca que nunca. is closer than ever. Las escrituras Scriptures lo reflejan. reflect that. La ciencia se ha multiplicado. Science has Los multiplied. padres están contra los hijos y los hijos contra los padres. Fathers are against the children, children are against the fathers. Estas enseñanzas nos da la palabra en Apocalipsis All these teachings the word gives us in Revelation, y nos llega y nos acerca and it gets close to us a saber cuándo esos tiempos ya están por acontecer. when we know that these times are about to take place. Así que necesitamos más que nunca fijar nuestros ojos a Jesús. So more than ever, we need to fix our eyes on Jesus. Tratar de imitarlo, aleluya. Try to imitate him. ¿Podemos decir amén a esto? Can we say amen to this? ¿Podemos decir amén a esto? Can we say amen to this? Aleluya. Como hijos amados, aleluya. As beloved children, Tenemos que abrir las puertas para que Cristo brille con nosotros o en nosotros. we have to open the door so that Christ may shine with us or within us. Que brille sobre la iglesia. That he shines above the church. Que brille sobre esta iglesia. That he shines over this church. Que las promesas ya establecidas por el Padre. That the promises established by the Father. Que es un Dios que no miente, que es un Dios que cumple. That's a God that doesn't lie. That's a God that keeps his promises. Las podamos ver de una vez. We may be able to see them already. Queremos ver los enfermos sanos. We want to see the sick healed. Queremos ver los cojos caminando. We want to see the lame walking. Queremos ver los mudos hablando. We want to hear the mute speak. Aleluya. Queremos ver las contestadas nuestras peticiones. We want to see our request answered. Queremos ver nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos. We want to see Aleluya. our sons, our daughters, our grandchildren. No solo aquí en la iglesia. Not only here in church. Los queremos ver predicando. We want to see them Los preaching. queremos ver en misiones. We want to see them in missions. Los queremos ver maestros. We want to see them as teachers. Los queremos ver, aleluya, pastores. We want to see them as pastors. Yo veo mis hijos distintos. I see my children Yo differently. no sé ustedes, I don't know about you, pero yo veo mis hijos distintos. but I see my children Y differently. yo sé que ustedes también. And I know you Aleluya. do also. Es tiempo It is time de no reclamar a nuestros hijos to not call, ask our children for things, to Por lo- recall things from them. por lo que hayan hecho, For what they have done, remind them what they've done. por lo que están haciendo. For what they're doing. Es tiempo de reclamarlos para Cristo. It is time to claim them for Christ. Es tiempo que cuando abramos la boca digamos, It is time that when we open our mouth, we say, mi hijo es un evangelista, my son is an evangelist. mi hija es una adoradora, My daughter is a worshiper. mi hijo y mi hija son intercesores. My son and daughter are Yo intercessors. veo mis hijos pastores. I see my children as Yo veo pastors, mis hijos, mis nietos, I see my aleluya, grandchildren misioneros. as missionaries. Yo veo mis hijos, Dios utilizándolos I see God using my children para su gloria. for His glory. Dije para su gloria. I said for His glory. Es tiempo de echarle el ego y el yo It is time to put the ego and the self y darle espacio and give space al único que se lo merece, for the only one that deserves it, al Espíritu Santo de the Dios. Holy Spirit of God.
Termino. and I finish. Y tengo que decir And I have to say, que el mensaje no ha sido fácil, the message has not been easy, pero muchas veces Dios nos habla. but many times God speaks to us. O yo diría, Dios cuando nos habla de esta manera, Well, I would say when God speaks to us this way, comenzó conmigo, He began with me, conmigo mismo. with myself. Yo tuve horas llorando. I spent hours crying. Hay veces que no nos damos cuenta. Sometimes we don't realize it. Hay muchas distracciones. There's many distractions. Hay muchas cosas que no nos permiten ver. There are many things that do not allow us to see. Pero yo amo esta iglesia. But I love this church. Dios me trajo a esta iglesia desde Puerto Rico. God brought me to this church from Puerto Rico. Entonces, mi deber es orar por mi iglesia. So my duty is to pray for this church. Yo quiero ver ese cumplimiento. I want to see that fulfillment Porque Dios no tarda su promesa. because God does not delay His promises. Pero hay una realidad. But there is a reality, Y es que la atrasamos nosotros. is that we delay it. Yo no quiero entrar en ese comportamiento que Dios no le agrada. I don't want to go into that behavior that doesn't please God. Yo quiero hacer lo que Dios le agrada. I want to do what pleases God. Así que yo So I sé que Dios know that God va a cumplir is going to complete esa promesa. that promise. Pero ustedes But you y yo and I tenemos que poner nuestra parte. have to do our part. Tenemos que dejar hábitos que no le agradan a Dios. We have to leave those habits that don't please God. Y fíjense que no dije tienen. Notice that I didn't say you have to. Yo soy parte de esta iglesia I am part of this church, y yo mismo me incluyo. and I include myself. Tenemos We have to. que cambiar cosas que no le agradan a Dios We have to change things that don't please God para ver todas estas cosas to see all these things que Dios ha prometido. that God has promised. Es tiempo que comencemos, It is time for us to begin, que nos pongamos las botas to put on the boots, y comencemos a hacerlo. and we begin to do it. Ahora quiero hablarle, Now I want to speak to you, y yo estoy seguro and I am sure que fue a toda la iglesia, that it was to the whole church. pero aún así, But even then, yo quiero hablarle a los que recibieron el mensaje de Dios I want to speak to those that received the message of God, y están de acuerdo a ser valientes and you are in agreement to be brave y obedecer, and obey, ser obediente, be obedient, en reconocer que hay acciones que tal vez and realizing that there are actions that perhaps retrasen la promesa para la iglesia, are delaying the promise for the church, pero que están dispuestos a cambiar y andar como hijos e hijas de Dios. but you're willing to change and walk as sons and daughters of God. Y lo voy a hacer de una forma diferente porque así me lo mostró el Señor. And I'm going to do it in a different way because that is how the Lord showed it to me. Muchas veces la iglesia se cohíbe de pasar Many times the church keeps himself from coming up Dios hablándole y sabiendo que Dios le está hablando, when God has spoken and knowing that God has spoken to them, pero están en la silla but they're in their seats peleando. fighting. Así que yo voy a hacer un llamado, So I'm going to make a calling, pero fíjense, no quiero que se paren. but I don't want you to stand up. Yo no quiero que tampoco alcen la mano, And I don't want you to raise your hands either, porque esto es algo entre Dios y usted. because this is between you and God. Nadie tiene que saber No one has to know si hay algo if there is something en cada uno de nosotros. in each one of us. Eso solo tiene que saberlo el Señor. Only the Lord has to know it. Esto es con el Señor, entre usted y el Señor. This is between you and the Lord. Aleluya. Aleluya. Usted quiere que aquí los enfermos se sanen, ¿verdad? You want the sick to be healed here? Que sus peticiones sean contestadas. That your requests are answered?
que las visitas que llegan a este lugar, that those that visit this place, que todavía no han reconocido a Jesús, that still have not received Jesus, se conviertan en verdad. that they really convert to the Lord? ¿Usted quiere ver una iglesia llena del poder de Dios? Do you want to see a church full of the power of God? Una iglesia llena de niños, A church full of children? aleluya, más jóvenes, gloria a Dios, llenos del Espíritu Santo. More youth filled with the Holy Spirit? Porque aquí hay jóvenes llenos del Espíritu Santo, pero usted quiere ver más jóvenes llenos del Espíritu Because Santo. there are youth here filled with the Holy Spirit, but do you want to see more youth filled with the Holy Spirit? Yo anhelo ver una juventud, gloria a Dios, I desire to see a youth como la veía cuando yo era un niño. as I saw it when I was a child. Una juventud que corría a la iglesia llena del poder de Dios. A youth that would run in the church full with the power of God. Porque qué lindo es ver la iglesia, aleluya. Because how beautiful it is to see the church Con esa juventud, esa fuerza, aleluya. with that youth, that strength. Que lo que tal vez nosotros como mayores no podemos brincar, saltar, That perhaps you as older people cannot jump and hop. ellos lo pueden hacer. They can do it. Aleluya. Una iglesia diferente. A different church. Yo le voy a pedir que inclinen sus rostros. I'm going to ask you to bow your heads. Pero algo les voy a decir, recuerde But I'm going to tell you something. Remember que en este día cuando usted está inclinando su rostro, that today, as you're bowing your head, usted está haciendo un compromiso con Dios. you are making a commitment with God. Esta iglesia tiene que ser diferente. This church has to be different. Esta iglesia tiene que ser una iglesia This church has to be a church llena del poder de Dios. full of the power of God. Que cuando comience a escucharse fuera de la ciudad, That when it's beginning to be heard out of the city, sepa que es una iglesia donde Dios se está moviendo, they will know that it's a church where God is moving. se está manifestando de una manera poderosa, He is manifesting himself in a mighty way. que aquí lo que hay son verdaderos hijos de Dios, That we have here a true children of God haciendo su voluntad doing his will y Dios glorificándose a través de ellos. and God glorifying himself through them. Esa va a ser nuestra iglesia. That is going to be our church. Aleluya. Inclinen su rostro. Bow your heads. Aleluya. Inclinemos nuestras cabezas. Y recibamos el llamado purificador de la Let us- palabra de Dios. Let us receive the purifying call of the word of God. Oramos. Let us pray. Padre, Father, confieso que tal... repitan conmigo. repeat with me. Aleluya. Padre, confieso que tal vez no estoy a la altura de este alto. Father, I confess that perhaps I'm not at the height that I should be. Alto elevado. High, elevated. Llamamiento que acabas de presentar hoy. The calling that you presented today. Pero quiero estar ahí But I want to be there. y me reafirmo And I reaffirm myself. mi deseo y mi intención de vivir esa vida My desire and intentions of living that life que te agrada. that pleases you. Y te agradezco las victorias que se han logrado. And I am grateful for the victories we Pero- have achieved. Pero queremos más. But we want more. Padre, yo quiero esa doble porción como Eliseo. Father, I want that double portion like Elisha. Aceptamos ese llamado ahora mismo. We accept that calling right now. No huimos de él. We will not run from it. Tampoco lo cuestionamos. And we do not question it. Lo recibimos. We receive it. Lo aceptamos. We accept it. Lo abrazamos. We embrace it. Y lo confesamos. And we confess it. Si de alguna manera hemos pecado, If in any way we have sinned, te hemos fallado, we have failed you. hemos hecho algo que no te agrada, We have done something that doesn't please you. confesamos lo que sea We confess whatever it may be que no estemos haciendo para agradarte that we're not doing to please you. y nos comprometemos. And we make a commitment. Nos comprometemos con una vida de santidad. We make a commitment with a life of holiness. Ayúdanos a ser luz en el mundo Help us to be a light in the world. y ayúdanos a ser recurso para aquellos que luchan por el pecado en sus vidas. And help us be a resource for those that fight against sin in their lives. Ayúdanos a ser bondadosos, Help us to be kind, amorosos, loving,
compasivos compassionate, y a tener un oído atento and to have an ear that is attentive, para que también podamos ser un recurso para esta iglesia so that we may also be a resource for this church y aquellos que luchan contra el pecado en sus vidas. and for those that fight against sin in their lives. Y te damos gracias. And we thank you. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Te damos gracias por el hecho de que nos amas tal como somos. We thank you for the fact that you love us such as we are. Te damos gracias porque trabajas por nosotros. We thank you because you work for us. Trabajas con nosotros. You work with us. Eres un padre tan amoroso. You are such a loving Father, Un padre tan perdonador. such a forgiving Father. Nosotros no queremos presumir. We do not want to presume. No queremos abusar de tu amor. We do not want to abuse of your love. Queremos hacer tu voluntad. We want to do your will. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. En el amoroso nombre de nuestro Señor In Jesús. the loving name of our Lord Jesus. Amén. Amen. Amén.